Hola queridos estudiantes, hoy día vamos a comenzar la primera clase de historia con la primera unidad llamada la complejización de las primeras sociedades de la hominización al surgimiento de las civilizaciones. Y quien les habla es su profesora de historia, la señorita Viviana Jara Vidal. Hoy vamos a conocer la teoría de la evolución y el origen de las especies. Y nuestro objetivo de la clase es conocer la creación del universo y el proceso de hominización. Para poder conocer el proceso de hominización, primero tenemos que saber cómo se creó la Tierra. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se creó la Tierra? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. La Tierra, donde habitan ciertos los seres vivos, se crea bajo la teoría del Big Bang. ¿Qué decía la teoría del Big Bang? Que en el espacio había una gran masa de materia condensada, es decir, que estaba llena de lluvia, y que de un momento a otro esta explotó formando el universo. Esto sucede hace alrededor de 4.500 y 5 millones de años atrás. ¿Ya? Cuando explota, se comienzan a formar los cuerpos celestes que nosotros conocemos, como los meteoritos, las estrellas, los asteroides, etcétera, etcétera. Pero lo principal es que se forma el sistema solar, que está compuesto por diferentes planetas. Y dentro de esos planetas está el planeta Tierra, que es donde puede existir vida. De esta manera se crea, ¿cierto?, la Tierra y comienzan a aparecer diferentes tipos de especies que le dan vida a esta Tierra. ¿Dónde nacen primero estas especies? Aparecen en el agua como microorganismos unicelulares, que quería decir eso, que estaban formados solamente por una célula. Luego fueron evolucionando, pasando a ser peces, después anfibios, reptiles, cocodrilos, dentro de los reptiles los cocodrilos, ¿cierto? Hasta llegar, ¿cierto?, a una nueva forma que nosotros conocemos como los dinosaurios. La Tierra estuvo habitada, ¿cierto?, por diferentes tipos de dinosaurios, unos carnívoros, otros herbívoros, etc. Hasta que un día, ¿cierto?, cae un meteorito a la Tierra y extingue a toda esta especie en la Tierra. Lo que da inicio, ¿cierto?, a una nueva especie llamada el ser humano. Pero el ser humano no era como es hoy día, ¿cierto?, sino que prácticamente se parecía a un mono, ¿ya? Este mono comenzó a evolucionar en diferentes etapas hasta llegar a ser el ser humano que nosotros conocemos hoy en día. Y si ustedes se dan cuenta, las características físicas cambian, así también sus características psicológicas. Y a eso se llama el proceso de hominización. Son las diferentes etapas en la evolución del ser humano. ¿Cuándo ocurre esta evolución? Ocurre hace 5 a 8 millones de años atrás. Entonces, a estas especies nosotros las conocemos como nuestros antepasados. Y como lo dice aquí el texto, llamamos hominización al conjunto de los cambios que convirtieron a los primates en seres humanos. ¿Ya? Si nosotros vemos la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar que existen diferentes tipos, unos más parecidos a los primates o a los monos y otros ya comienzan a tener características mucho más humanas. En un principio, estos primates prácticamente no tenían frente, su cráneo era mucho más pequeño y a medida que fueron evolucionando, se fueron pareciendo mucho más al ser humano del día de hoy. Vamos a conocer, ¿cierto?, el primer hombre o el primer primate, ¿cierto?, que aparece en la Tierra. Y este fue el Australopithecus. Este homínido, ¿cierto?, que quiere decir simio sudafricano, porque se encontró en África, se estima que tiene más o menos una data de vida de hace 4 millones de años atrás. Este fue el primer homínido, ¿cierto?, que comenzó a utilizar sus extremidades inferiores para poder desplazarse y para poder caminar. Otra de las características principales del Australopithecus es que
principalmente trepaba los árboles con mucha agilidad, ¿ya? Lo que le permitía poder alimentarse. Y también se dio cuenta que el quinto dedo o el pulgar, como nosotros lo conocemos, le permitía poder tomar objetos con mayor facilidad, ¿ya? Luego aparece una nueva categoría, que es la categoría de los homos, que aparece hace 2,5 millones de años atrás. Y tenemos al Homo habilis, tenemos al Homo erectus y también tenemos al Homo sapiens, que principalmente se ubicaron en África, Europa y Asia. Ustedes a lo mejor se van a preguntar cómo se sabe que estos Homo vivieron en esos continentes. Bueno, ¿cómo se sabe? Porque se han realizado diferentes estudios científicos en donde se han encontrado restos humanos de estos homos en esos continentes y no solamente restos de los huesos de ellos, sino que también restos de herramientas y de armas que ellos utilizaban en ese periodo. Bueno, entonces dentro de la categoría de los homos encontrábamos al Homo habilis. El Homo habilis era un primate, ¿cierto?, que medía alrededor de 1,55 m. Su cráneo era de una contextura más o menos pequeña, ¿cierto? Pero ¿por qué se caracterizaba físicamente? Porque como era muy pequeño de altura, era mucho más robusto, o sea, tenía un poco más de músculos, ¿cierto? Dentro de su característica física. Su cráneo, como les dije anteriormente, creció un poco más, llegando hasta los 680 centímetros cúbicos y tenía una característica súper especial. Ya caminaba erguido, es decir, su columna ya estaba completamente derecha, ¿ya? Utilizaba el pulgar para poder tomar, ¿cierto?, también con mayor facilidad los objetos que ellos manipulaban y realizó algo súper importante que fue el descubrimiento del fuego. ¿Para qué lo utilizó? Para proteger las cuevas de los animales, ¿cierto?, que podían venir en la noche. También lo utilizó como medio de iluminación y también como medio de abrigo. ¿De qué vivían ellos o de qué se alimentaban? Principalmente de frutos silvestres y muy pocas veces comían carne. Luego aparece, ¿cierto?, el Homo erectus. Este Homo erectus era un poco más alto que el Homo habilis porque medía, ¿cierto?, más o menos 1,70 de estatura, era mucho más delgado. Al ser más alto, obviamente que su estructura se alarga también, era mucho más delgado y ya comenzó a utilizar el pulgar separado de los otros 4 dedos. Ya por lo tanto se le hacía mucho más fácil que al Homo habilis poder realizar cierto tipo de actividades. Ahora, el Homo erectus comenzó también a fabricar diferentes tipos de herramientas, como el hacha, que la hacía principalmente de piedra, aprendió a conservar el fuego, es decir, que no se le apagara el fuego, sabía de qué manera el fuego podía perdurar en el tiempo, ¿ya? Y ¿qué otra cosa más hizo el Homo erectus? Era un hombre mucho más avanzado que el Homo habilis. Este hombre duró mucho más tiempo en la Tierra que el Homo habilis, perdón. Y sus restos fueron encontrados hace 7.000 años atrás y también se le denominó como el hombre de Pekín. Luego tenemos el Homo sapiens. Este Homo sapiens, ¿cierto?, era mucho más evolucionado que el Homo erectus y que el Homo habilis. Y vivió, ¿cierto?, hace 250.000 años atrás y también, o sea, entre los 250.000 y los 50.000 años atrás. ¿Qué lo diferenciaba? Como dice su palabra, sapiens. Este hombre comenzó a pensar, ¿ya? Se dio cuenta de muchas cosas. Además de ello, este hombre ya tenía un cráneo que era mucho más igual que el que nosotros tenemos hoy en día y su aspecto físico ya no era de un primate, sino que
ya era de un ser humano, ¿ya? ¿Por qué se le denomina sapiens de Neandertal? Porque fue encontrado en Alemania en un valle que se llamaba Neander. Los Homo sapiens eran mucho más capacitados, perdón, y mentalmente eran mucho más avanzados que el Australopithecus, obviamente, que el Homo habilis y que el Homo erectus, ¿ya? Esta especie habitó en la última glaciación que ocurrió en la Tierra y se adaptó fácilmente, ¿cierto?, al frío que cubría en ese momento a la Tierra. Vivían principalmente en cavernas, pero también construyeron cuevas bajo la tierra para protegerse del frío. Y luego pasamos a la última evolución de este primate, ¿cierto? Que es el Homo sapiens sapiens, que ya es un ser humano con todas las características físicas que nosotros tenemos, que utilizaba su cerebro de una manera mucho más avanzada y que principalmente se ubicó en Europa hace 40.000 años atrás, ¿ya? Era mucho más avanzado, era mucho más organizado, ¿cierto? Descubrió las primeras formas de conseguir alimento sin tener que trasladarse de un lugar a otro. Es decir, el Homo sapiens se convirtió en un ser sedentario porque descubre la agricultura y a su vez la ganadería. Es decir, comenzaron a aprender que los animales se podían domesticar y que estos animales les podían dar alimento y también les podían brindar abrigo por su piel y también por su lana. Y comenzaron a formar pequeñas ciudades. Entonces, la clase de hoy principalmente se trató de cómo se origina la Tierra, cómo nacen las primeras especies y cómo va evolucionando el ser humano, pasando primero de ser un primate, caminando de manera encorvada, a veces utilizando sus 4 extremidades, hasta llegar a ser este Homo sapiens con las características físicas que nosotros tenemos hoy en día y avanzado mucho más mentalmente que los primeros primates. Espero que le haya quedado claro y cualquier duda sabe que me la pueden consultar. Que estén muy bien.